Buenas noches, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación iniciaremos con la explicación de la actividad 2, junto a las compañeras Viviana María Gadvis Buenaventura y Jamie Carolina Hernández Montaño. Continuamos. El mapa conceptual de la unidad 2. Entonces decimos que podemos identificar la unidad 2 como las clases de riesgos, el sistema de control interno y la evidencia de la auditoría. Para ello podemos evidenciar que los riesgos de auditoría son aquellas determinaciones inapropiadas o opiniones teniendo en cuenta las malas elaboraciones de los estados financieros y basados en los siguientes riesgos, como lo son el riesgo de control, el riesgo inherente y el riesgo de detección. Cuando hablamos del riesgo de control, hablamos de las representaciones erróneas basadas en el saldo de las cuentas o clases de transacciones erróneas, detectado y corregido de manera oportuna por los sistemas de calidad del control interno. El riesgo inherente son las representaciones erróneas de importancia relativa, con el fin de agregar manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases. Esto se puede determinar determinando la existencia de controles internos relacionados en el tema. Asimismo, tenemos el sistema de control interno, el cual es un procedimiento de adaptación de políticas por las entidades con el fin de lograr sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo principal? El control y la regulación de las actividades de las empresas basados en la normatividad vigente y en la parte de justicia. Entonces decimos que teniendo en cuenta las políticas de la entidad con el fin de defender y proteger nuestros activos o los activos de la empresa. Estructurar las acciones positivas en términos de procedimientos como en la finalidad económica de la entidad y teniendo como objetivo final cumplir los requerimientos oportunos, la preparación de la información financiera de una manera específica y confiable. Hablamos de la evidencia de la auditoría. Entonces se determina como los resultados representados en la información financiera teniendo en cuenta los hechos basados en los cumplimientos y pruebas de manera sustantiva, teniendo en cuenta los registros de contabilidad y la información interna de las entidades, teniendo la evidencia que el editor establece confianza en la información, teniendo en cuenta las pruebas de registros considerados necesarios y de esta manera el auditor puede identificar el método a seguir por sus procedimientos de auditoría basados en la forma cualitativa o cuantitativa. Este es el primer punto. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Los dejo con la siguiente compañera. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar acerca de las normas internacionales de auditoría que tratan el tema de riesgos de auditoría. Entonces, tenemos que estas normas internacionales se presentan lo que son las responsabilidades por parte del auditor con respecto a errores o fraudes que pueden existir dentro de los estados financieros. Estas diversas normas se deben aplicar eh, para el manejo de los riesgos y errores de importancia relativa, ya que el auditor realiza la evaluación de estos riesgos identificándolos y le permite tener un enfoque apropiado para dicha auditoría. Entonces, este tiene que establecer un plan de trabajo desarrollando una estrategia general para la auditoría. Esta planeación le permite obtener lo que es un entendimiento del marco legal y la evaluación de los riesgos que tiene la entidad. Esta planeación debe tener en cuenta los procesos requeridos
por las normas internacionales. La responsabilidad del auditor es identificar estos riesgos en los estados financieros mediante el entendimiento de la entidad y del entorno de esta, ya que son riesgos relacionados con lo que puede ser el fraude, cambios económicos, transacciones significativas, información financiera de alto riesgo que hay dentro de la entidad. Todo esto pues con la finalidad de brindarle una seguridad y confiabilidad a la entidad evaluada para que ésta pueda cumplir con las metas y objetivos a corto y largo plazo. La responsabilidad del auditor es planear e implementar y darle respuesta de los riesgos de una presentación errónea. Y este debe obtener la evidencia para confirmar la información y así trabajar con base en esta. Y así tener finalmente un apoyo para que realice el enfoque apropiado dentro de la auditoría. Buen día, mi nombre es Viviana Galvis y continuando con la actividad, el objetivo principal de la NIA 330 es brindar una guía sobre la forma de cómo los auditores deben obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos evaluados de incorrección material por medio del diseño e implementación de respuestas apropiadas a esos riesgos. Esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 3151.2. Entonces acá, en cuanto a las respuestas del auditor a los riesgos valorados, existen los procedimientos sustantivos que quienes detectan incorrecciones materiales en las afirmaciones. Habla sobre las pruebas de detalle, los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar y los procedimientos analíticos sustantivos. De ahí partimos a la prueba de controles que nos permite una eficacia operativa de los controles en la prevención o la detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Estos procedimientos de auditoría que corresponden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones nos permiten identificar los motivos de la valoración o la calificación del riesgo de incorrección material en las afirmaciones de los estados financieros y tiene como evidencia la extensión de pruebas que será directamente proporcional al valor de la probabilidad e impacto de la calificación del riesgo. Entre las pruebas controlables pues está la determinación de la naturaleza, el momento de la relación y extensión de los procedimientos sustantivos. El auditor tiene previsto confiar en la eficacia operativa de los controles y no pueden proporcionar evidencias de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones en los procedimientos sustantivos. La naturaleza y extensión de las pruebas de controles nos permiten obtener evidencia de auditoría en la eficiencia operativa de los controles y se realizará indagaciones en combinaciones con otros tipos de procedimientos de auditoría. La congruencia con la que se hayan aplicado y determinará si los controles que van a ser aprobados dependen de otros controles o controles internos. La evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de la auditoría sobre la base de los procedimientos de auditoría aplicados en la evidencia de auditoría obtenida, al auditor evaluará antes de que termine la auditoría si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada. Y entre ellos tenemos la documentación, que son las respuestas globales, la conexión de procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando no estén claras. Tenemos también la guía de aplicación, tenemos el momento de realización cuando mayor sea el riesgo de incorrección material. Por ejemplo, si un auditor puede concluir
que cuando se han identificado riesgos de incorrección identificado o de manipulación, no son eficaces los procedimientos de auditoría que hacen excesivas al cierre del periodo con las conclusiones de auditoría obtenidas a la fecha intermedia. Tenemos también los factores relevantes, que habla sobre el entorno de control, la fecha en que la información relevante estará disponible, la naturaleza del riesgo, las expectativas de beneficios, el periodo o fecha en que se refiere la evidencia de la auditoría. Y tenemos los riesgos valorados más altos, que es cuando el auditor puede incrementar la cantidad de evidencia u obtener evidencia que sea más relevante o fiable, poniendo más énfasis en la objeción de evidencia de terceros y mediante a la abstención de evidencia corroborativa procedente de varias fuentes independientes. Tenemos las pruebas de evidencia, pruebas y evidencias, que son las indagaciones, las observaciones y la inspección de informes relativos a la investigación de desviaciones entre las cantidades presupuestadas y reales. Y como evidencia, pues el grado en que se ha obtenido evidencia de auditoría sobre la eficiencia operativa de dichos controles y el entorno de control. Y los factores que pueden ayudar al auditor, pues es la realización del proceso, la utilización de la evidencia, la adecuación de la presentación y la evaluación de la suficiencia. Muchísimas gracias.